¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8, en pleno puente festivo. Muchos de ustedes seguro lo están disfrutando. El deporte no cesa, no obstante, a pesar de que, por ejemplo, hoy el Real Valladolid ha descansado, mañana, pleno día festivo, regresará a los entrenamientos. Lo hace, ya lo saben, después de culminar la última derrota, además en el último amistoso de la pretemporada, el pasado fin de semana frente al Luarca. Cierran esta tanda de amistosos con bueno, pues esa notable o esa sensación amarga, pero lo cierto es que en términos generales la pretemporada ha ido bastante bien, tal y como reconocía el pasado fin de semana el propio entrenador Luis César Sampedro. A pesar de que la derrota frente al Oviedo ha deslucido algo la pretemporada, lo cierto es que el verano para el Real Valladolid, en cuanto al resultado de los amistosos, es bastante positivo. 6 victorias, 3 empates y una sola derrota. Buenos números y buenas sensaciones, aunque aún quede mucho trabajo por delante. Lo importante del último amistoso para el técnico, sin embargo, fue el esquivar lesiones de cara al inicio del campeonato. La pretemporada acabó ayer y la semana que entra ya no es pretemporada, es la primera semana de competición, entonces ya le digo, la pretemporada mía acabó ayer y hoy veníamos a jugar aquí un partido. Lo más importante es que vinimos 22 y nos vamos para Valladolid sin ninguna lesión. Quizá por eso se vieron demasiados cambios en el 11 del Real Valladolid, porque esta semana ya es de Liga. Con el choque frente al filial del Barça en la cabeza, el míster reconocía tras el partido de Luarca que tiene decidido quiénes jugarán. Sí, al día de hoy sí, al día de hoy tengo decidido ya lo que voy a hacer, más o menos, ¿no? Faltarán cosas, pero el partido de hoy, la pretemporada de mi equipo y la mía, la pretemporada acabó ayer. De puertas para afuera, nadie acierta a adivinar la alineación por el equilibrado número de minutos que el técnico ha repartido entre sus jugadores, a lo que hay que tener en cuenta los últimos movimientos del verano. A lo largo de la semana, el míster trabajará en las últimas 4 sesiones antes de que el sábado a las 10 de la noche se estrene el equipo. Pues efectivamente, lo hará a las 10 de la noche, 2 horas antes, por cierto, jugará el filial. Enseguida vemos imágenes del último amistoso que disputó en Madrid frente al Castilla, pero la verdad es que imaginamos bastante gente acompañará al equipo en ese primer encuentro, en el debut frente al Barça B. De momento, y según cifras oficiales del Real Valladolid, son algo más de 10.100, 10.181 concretamente, los socios que se unirán al Real Valladolid de cara a la próxima temporada. De ellos, 841 son nuevas altas, es decir, gente que el año pasado u otros años pues no han acompañado el Real Valladolid. Y cierto es que a pesar de que comenzó muy bien la campaña de abonados en las primeras semanas, en los primeros días, se ha frenado el ritmo en las últimas semanas, no termina de arrancar en este tramo final del verano, y de hecho son algo más de 2.000 los abonados que todavía no han renovado su carnet. Lo podrán hacer a lo largo de los próximos días, si no el día 14 ya perderán su asiento. Pues esas son cifras, digo, del Real Valladolid, casi 10.200 personas, y ayer conocíamos quiénes van a ser los nuevos capitanes del primer equipo. Hoy lo veíamos en una imagen facilitada por el propio club. Repite Javi Moyano como primer capitán y le siguen Borja, David y Michel, alguno de ellos incluso novedad este año, recién fichado, como el propio Borja o como David. Y es que ya lo saben, el año pasado, o de los que estaban el año pasado, se han ido, excepto Moyano, todos, porque los 4 capitanes los componían Rafa, André Leao y Juan Villar junto con Moyano. Así que ha habido que repetir y se han decidido que esos 4 jugadores sean los capitanes para la próxima temporada. Bueno, pues como digo, hoy el equipo ha descansado, mañana regresará a los entrenamientos. Por cierto, alguna modificación en cuanto al plan de la semana. Estaba prevista alguna sesión más a puerta cerrada, pero excepto la desde el viernes, todas las demás serán a puerta abierta. Repasamos ahora sí lo que dio de sí el partido de Luarca del pasado fin de semana, el último antes del debut, para después quedar a ese frente al Pasos de Ferreira, el trofeo de Ciudad de Valladolid el día 30 de agosto, pero cayó por la mínima por 1-0 con un gol del oviedista Jorge Ortiz en el minuto 20 de partido. Hasta entonces lo cierto es que un Pucela algo menos fresco que en los últimos amistosos, no con ese ritmo al que nos tenía acostumbrados,
pues es lo que se plantó, el que se plantó en Luarca. Ahí estamos viendo el gol en el minuto 21, numerosos cambios con respecto a otros 11, por ejemplo, el canterano Luis Suárez, el colombiano que debutaba y lo hacía además como delantero en el tramo inicial del partido, luego fue sustituido por Iván Salvador. Aún así, lo importante para el técnico, que no se lesionó ninguno, porque además antes del partido ya tenía muy claro, casi claro, cuál va a ser el 11 frente al Barça B el próximo domingo. Hoy hemos hecho cosas diferentes con jugadores diferentes en posiciones diferentes, de cara a ver cómo funcionan. El último partido siempre tengo muchísimo miedo porque es el más cercano a la competición y lo que no quieres es que se lesionen jugadores, que no tienes margen para recuperarlos. Y bueno, ha habido de todo, un campo estrecho que no está en muy bien estado, y ha habido golpes y ha habido mucha pérdida de balón inesperada y sin presión. Y bueno, una prueba más, no le doy mucha importancia. Bueno, pues no le daba mucha importancia el técnico a esa última derrota. Desde luego lo importante viene a partir del fin de semana. Vemos imágenes ahora del partido del sábado que se disputó en Valdebebas entre el Real Madrid Castilla y el Promesas por 3-0. Perdió el conjunto del Valladolid B, el equipo que tendrá también que empezar la temporada este fin de semana, el sábado a las 7 de la tarde, además lo hará en casa, tarde repleta en los anexos. Los goles de Cristo por partida doble y de Campuzano para un Real Madrid que fue bastante superior al Pucela en términos generales durante todo el encuentro, sobre todo muy sólidos en defensa. Aún así, son test de pretemporada, test veraniegos, nada tiene que ver con lo que a partir de este fin de semana ya se juega en los diferentes campos de la Segunda División B, donde por cierto estos dos equipos se van a tener que enfrentar. Bueno, pues ese es el repaso al fútbol del fin de semana, con mucho protagonismo, como no puede ser de otra manera, días de que arranque la Liga para ambos equipos, pero un poquito más tarde lo hará el Atlético Balonmano Valladolid, que ha arrancado también con su rosario particular de amistosos. Lo hizo el viernes en Logroño frente al Naturhaus, bueno, no Naturhaus, sino al Balonmano La Rioja, perdió ya a su patrocinador principal y lo hizo con derrota, pero bueno, tiene todo el verano, todo este tramo del verano para seguir reponiéndose a esa derrota de Logroño del fin de semana pasado. La vida sigue igual. Ese podría ser el resumen del primer amistoso de pretemporada para los de Huerta del Rey. El equipo tiene cosas buenas, margen de mejora, pero lejos de casa no es capaz de sacar un resultado positivo. Es cierto que es el primer test del inicio del trabajo, pero no menos cierto es que el rendimiento lejos de Valladolid es un problema. Los de La Rioja, que contaban con varias ausencias por lesión, se impusieron de 10 goles a un Atlético Valladolid que no contó con Alex Garza, que sigue arrastrando sus problemas físicos, y lo hizo poco con Víctor Rodríguez, aquejado también de molestias musculares. Evidentemente, la carga física de las 2 semanas más duras en este aspecto de la campaña pasó factura. La primera parte fue la más equilibrada, con alternativas, pero con el dominio riojano en el luminoso, que registraba un 16-13 interesante al descanso. Pero los de González se vinieron abajo en el definitivo periodo y el equipo de Jota fue poniendo distancia en el marcador hasta alcanzar los 10 para concluir con 33-23. Los partidos para seguir complementando el trabajo y para seguir acoplando al equipo de cara a la temporada continuarán esta semana. En concreto, el miércoles los azules viajan hasta Ciudad Real para medirse al Alarcos a partir de las 8 de la tarde. Nueva oportunidad para seguir afinando la orquesta y para romper la maldición de los partidos jugados lejos de Huerta del Rey. El miércoles en Ciudad Real, el fin de semana próximo frente a Zamora. Son los próximos test para el Atlético Balonmano Valladolid. Lo dejamos aquí, mañana no, pero ya sí el miércoles. Más información deportiva a partir de las 2:20. Adiós.